también creo que verlo desde un lado de sufrimiento es incoherente con todo este mensaje de religión. Es decir, pongo el ejemplo, ¿no? Esa persona que deja su trabajo, su proyecto profesional, probablemente si notas que te apasiona, si notas que ayudas a la gente, si te sientes bien y notas el corazón lleno cuando acabas el día, esto no quiere decir que todo el mundo deba dejar su trabajo. Quiere decir que cuando sea el momento lo sentirás y notarás de forma natural y placentera que tienes que cambiar. Obviamente lloras porque dejas de ser tuyo de antes y le echas de menos y le melancolizas, pero siempre abres esa nueva etapa, ¿no? Y mi pregunta es clara y es, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué si el mensaje es el mismo, si el mensaje se basa en el amor, en esa empatía, en esos buenos valores, en ese intentar ser un mejor ser humano, ¿por qué de repente aparece otras personas que creen en otro Dios? ¿Por qué de repente hay guerras entre religiones? ¿Vale? Lo cual sorprende muchísimo. ¿Cómo explicarías esto? Vale. Primero decirte que ese resumen tan chulo que has hecho ha sido teológicamente impecable. O sea, eso que has dicho realmente, cuando decimos que no es en tus fuerzas, es que no es en tus fuerzas ni siquiera la decisión. Claro. O sea, no se vale de, venga, ahora soy cristiano, voy a dejar... Hombre, si estás traficando droga o estás prostituyendo a mujeres, igual, pero ya no por ser cristiano, sino por una cuestión de decencia humana, ¿vale? Pero en casos normales no es lo dejo todo, es espero y dejo que sea Dios. Es una cosa muy pasiva, es te quedas, esperas y Dios ya se va a encargar de que tú te enteres. Ya verás el momento, ¿no? Ya, o sea, Dios es especialista en poner de las cosas tan claras que no te quede otra opción de decir, sí, por aquí, ¿no? Y te hace así en el culo, tira y tiras. O sea, él no deja lugar a dudas. Si no lo tienes claro es porque no es. Vale, religiones. Fíjate que hay muchas diferencias. Para mí la primera diferencia, y yo antes de antropología estudié humanidades, he estudiado muchísima cultura clásica, yo he estudiado mitología en la universidad, además ha sido algo que me ha entusiasmado siempre. Y una cosa que me llama mucho la atención es que, sobre todo en las religiones politeístas, la griega y la romana, que ya no son, pero bueno, que están así, la hinduista, esos dioses eran antropomórficos en el sentido de que sentían las mismas pasiones y los mismos impulsos que los seres humanos. Vale. O sea, la mitología griega y la mitología romana, que en el fondo es lo mismo, le cambiaron el nombre, es como leerte una telenovela. Hay de todo, o sea, hay incesto, hay violaciones, hay secuestros, robos, palizas, o sea, te estás leyendo y parece que estás leyendo Narcos cuando te estás leyendo estas mitologías. Con el panteón hinduista pasa exactamente lo mismo. Jesucristo fue y es el único Dios que se ha encarnado como persona y que ha vivido una vida perfecta. Entonces, aquí hacemos dos divisiones. El único, ¿no? Sí, porque realmente los budistas realmente no tienen un Dios. O sea, Buda fue una persona, pero no le asignan una divinidad. Vale. Entonces, tenemos religiones politeístas y tenemos las religiones judeocristianas, que son las religiones abrahámicas, que son musulmanes, judíos y cristianos en general. Vale. Estas tres religiones tenemos en común la cosmovisión, tenemos en común los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, que de hecho es la Torá judía, literal, palabra por palabra. Compartimos a Moisés, compartimos la creación, compartimos el jardín del Edén, compartimos a Eva y Adán, compartimos el diluvio universal, compartimos a Abraham, compartimos todo eso, compartimos los 10 mandamientos. Por eso a nivel cultural también hay algunas similitudes. Donde nos dividimos es en Cristo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se promete al Mesías. Desde el mismo Génesis, cuando Dios echa a Adán y a Eva del jardín del Edén porque los dos habían incumplido el acuerdo que tenían con Dios, Él ya les dice que la semilla de Eva, es decir, un descendiente de Eva, le iba a pisar la cabeza a la serpiente, a Satanás. Entonces, distintos profetas a lo largo del Antiguo Testamento van anunciando la llegada de un Mesías. Claro,
desde el punto de vista humano, si yo creo que Dios va a venir a la tierra como Mesías para liberar a su pueblo, ¿sabéis en Aladín, cuando Aladín se convierte en el príncipe Ali Baba y va con los elefantes, con todo, con tal? Claro, tú te piensas que Dios va a venir así. Va a venir como el príncipe Ali Baba y la va a liar pardísima, ¿no? Entonces, claro, el Nuevo Testamento es súper interesante porque tú vas viendo cómo reaccionan los judíos a ese hijo de carpintero que va diciendo que él es el Mesías. Es como, pero, espérate, o sea, llevamos 2000 años más esperándote y me dices que tú, que eres hijo de carpintero, eres Dios y que vas a venir a libertarnos. Claro, los judíos de aquella época estaban esperando ser libertados de la opresión romana. Ellos estaban esperando un militar. Cuando llega un carpintero es como, ¿eh? Mal. Entonces, los judíos no reconocen a Jesús como Mesías y continúan. Los judíos siguen esperando al Mesías. Pero a raíz de Jesucristo hay un grupo de personas que ven todos los milagros que hace a lo largo de su vida y que ven su resurrección, ven que cumple en vida las 300 profecías que se hacen de él a lo largo del Antiguo Testamento, porque los judíos, una cosa que hacen muchísimo mejor que los cristianos es que se saben las escrituras de memoria literal, o sea, estudian muy bien la palabra, entonces conocían esas 300 profecías y Cristo las cumple, todas y cada una de ellas. Y entonces ese grupo de personas se convierten en la iglesia cristiana primitiva. Vale. Cristianos por Cristo. De hecho, cristiano era un insulto porque eran los cristianitos. O sea, les llamaban era una cosa así. Que además es muy interesante porque el libro de Hechos de los Apóstoles, es el que te cuenta qué pasa inmediatamente después de la muerte y resurrección de Cristo y cómo se va organizando esa iglesia primitiva. Y es muy interesante porque no tiene nada que ver con lo que entendemos ahora como iglesia. Eran grupos clandestinos de personas, porque los mataban, los arrojaban los judíos a los leones, los mataban, que se reunían en casas y se reunían en casas a compartir el pan, a cantar, a alabar, a orar los unos por los otros y a deshacer las obras del diablo. Eso es lo que hacían. Va pasando el tiempo y en el 383, creo, el emperador Constantino, cuando lleva ya 350 años intentando acabar con los cristianos y ve que no puede, llega a la conclusión de si no puedes con ellos, institucionalízalos. Y ahí es donde nace, y esto va a ser muy polémico, pero ahí es donde nace la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día, como una institución humana. Porque antes de eso, en la Iglesia primitiva, las mujeres lideraban, las mujeres enseñaban, era una cuestión totalmente horizontal, no había papado, había diáconos y personas que tenían más responsabilidad, pero estaban todos casados y tenían hijos. En la Biblia no pone en ninguna parte. O sea, hay muchas cosas que se hacen hoy en la Iglesia Católica que no están en la Biblia. Y ahí, un poquito más adelante, sigue avanzando. En el 600, Mohammed se le aparece un ángel y le dicta el Corán. Mohammed no sabe escribir y entonces tiene 2 escribas a los que les dicta el Corán, y desde la perspectiva cristiana hay un versículo que dice de si cualquier persona o un ángel de luz os predicara un evangelio distinto a este, sea anatema, que está apuntando a lo que iba a pasar en el año 600 y pico que pasa con Mohammed. Para los musulmanes, Jesucristo fue un profeta. Y de hecho el nombre de Jesús aparece más veces en el Corán que el de Mahoma. Oh. Perdón, Mohammed, que me han dicho que Mahoma es despectivo, lo siento. Que el de Mohammed. Y con cualquier musulmán que hables, hablan de Jesús con un respeto y con un amor brutal, porque ellos a todos los profetas les respetan mucho como personas que están muy cerca de Dios. Lo que no creen los musulmanes es que Jesucristo fuera Dios. Creen que fue un profeta. Entonces, ahí es donde se dividen las 3 religiones. Luego, dentro de los cristianos, con Lutero y con el Concilio de Trento, se dividen católicos de protestantes. Los católicos basan su fe en la Escritura, que es la Biblia,
en el magisterio, que es la interpretación de la Biblia que hacen los hombres. O sea, el punto de vista ahí es que las personas no estamos capacitadas para entender la Biblia por nosotros mismos y que necesitamos que otras personas nos las expliquen. Cuando en la Biblia, claro, yo voy a dar la visión protestante, cuando en la Biblia lo que se te dice es que es el Espíritu Santo el que te permite entender la Biblia. Y luego tienen escritura, magisterio y tradición. Es decir, si una cosa se convierte en una tradición dentro de la Iglesia Católica, tiene el mismo nivel que la Biblia. Si aparece la Virgen a un monje en el año 1200 no sé qué, le dice, hay que rezar el rosario. Y rezar el rosario está al mismo nivel que rezar el Padre Nuestro que está en la Biblia. Cuando se llega a ese punto en el Concilio de Trento, Lutero, claro, en aquella época estaban desfasados. O sea, ¿que quieres ir al cielo? Fantástico, son 100.000. Me pagas 100.000 y te compro, que el otro día me dijeron que están vendiendo, ahora en el mundo evangélico te venden parcelas en el cielo. ¿Qué me dices? ¿Se venden? Se venden parcelas en el cielo. Puedes elegir una casita ahí al lado del apóstol Juan o del apóstol Pedro. ¿Qué me estás contando? Claro, pero es que donde haya personas hay corrupción. Claro. O sea, y de verdad que quiero que quede claro que no me estoy metiendo con... Por eso he metido el ejemplo de la Iglesia evangélica, porque esto pasa en política, pero también pasa en instituciones religiosas, también pasa en instituciones educativas. O sea, donde haya personas, hay corrupción. Entonces, Lutero señala la corrupción que está habiendo en ese momento en la Iglesia Católica y propone volver única y exclusivamente a las Escrituras. Y ahí se separan las iglesias. Alemania, Reino Unido, norte de Europa son protestantes y la Europa más mediterránea nos quedamos católicos. Y la segunda parte de la pregunta. Con tu mente, ¿cómo has analizado los conflictos que hay religiosos? Porque a mí me explota la cabeza. Porque digo, si todos están predicando el amor, ¿cómo puede ser que no haya amor? ¿Cómo puede ser que por nombre de Dios estén entrando en conflicto? Porque lo que está pasando, por ejemplo, en Israel... No, es horrible. O sea, todos están diciendo que es por nombre de Dios, cada uno por su lado. Y es como, no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido porque además, claro, de nuevo, somos personas utilizando, igual que se pegan los hinchas de los clubes de fútbol en el nombre de Messi o en el nombre de Ronaldo, están utilizando el nombre de Dios para justificar su ira no controlada, su falta de dominio propio, sus ganas de dominio, sus ganas de masacrar, de abusar de la gente. Pero eso no es Dios. Eso no es Dios. O sea, Dios es justo y aquí hay una diferencia muy interesante entre el cristianismo y el resto de cosmovisiones, que esa frase de hecho de Dios es amor es muy de la New Age. Es una cosmovisión muy ocultista, espiritista, porque al final lo que te dicen es esa visión de Dios es amor, el mal es relativo. Al final, si tú has elegido las experiencias que ibas a vivir en esta vida, no te puedes quejar porque te hayan pegado o porque hayan abusado de ti cuando eras pequeño, ¿no? O sea, al final es algo que tú has elegido para crecer espiritualmente. Claro. Pero el Dios de la Biblia, de hecho, fue lo que a mí me enamoró de él, fue esa justicia. Cuando dicen, no, es que Jesús predicaba el amor. ¿Sabéis cuál fue la primera frase que dijo Jesucristo después de ser bautizado? No fue ama a todo el mundo, sigue tu corazón. Su frase fue arrepentíos. ¿En serio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. El Jesucristo bíblico, la figura histórica de la que está documentado lo que dijo, lo que habló, o sea, al final del Nuevo Testamento hay 20.000 copias de la época. Es el libro con más copias originales de la época que existe. O sea, de las obras de Platón nos quedan 5 copias. Del Nuevo Testamento tenemos 20.000 y son idénticas en un 99%. La única diferencia es que en algunos se le llama Señor y en otros Padre. O sea, a nivel histórico es brutal. Esa figura histórica no predicaba amor. Sí, decía, ama al prójimo como a ti mismo, trata a los demás como te gustaría ser tratado. También dijo, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay ciudadano ni extranjero, ya no hay hombre ni mujer. Ahora somos todos hijos de Dios. O sea, no predica el amor, pero no incentiva la violencia. No incentiva la violencia jamás. Eso es. No verás ni un solo versículo, ninguna frase que dijera Jesús que incentivara la violencia. Y a la vez nos lleva a mirarnos hacia adentro y a evaluarnos. ¿Cómo hace eso? Me parece muy interesante. ¿Cómo hace esa autoevaluación y ese autocrecimiento personal? ¿Cómo lo propone, en este caso,
la palabra de Dios? La palabra de Dios lo que te dice, y sin mucha delicadeza, la verdad, muy directo y sin medias tintas, es: tienes un corazón engañoso. Tu corazón es engañoso. Tú no te puedes fiar de tu corazón, porque tu corazón está dominado por los impulsos de la carne. Tú quieres cosas, deseas personas. Tú tienes deseos impulsivos de la carne que te llevan antes o después a poner tus deseos por encima del bienestar de los demás. O, en caso de adicciones graves, incluso de tu bienestar propio. O sea, yo he fumado 25 años de mi vida y yo sabía que me estaba haciendo daño a mí misma, económica, físicamente, a todos los niveles, pero mi corazón me pedía un piti. Yo he estado con parejas que me han tratado fatal y mi corazón quería que seguir con ellos. Y yo, cuando seguía mi corazón, me quedaba ahí, en sitios en los que me estaban tratando mal. Entonces, lo que Dios te dice en la palabra es: tu corazón es engañoso. Tu carne te pide cosas que son malas para ti y para los demás. La única manera es toda esta frase de morir a ti mismo, de entregar a la cruz, o sea, todo esto que sale en muchos versículos es esta identidad que te has construido en el mundo para sobrevivir, a la que te aferras porque te ha permitido sobrevivir. Yo me aferraba a mi identidad como presidenta de la Asociación Española de Startups porque era la primera vez en mi vida que la gente me respetaba por algo que no fuera que estaba buena o que te daba los apuntes y me los pedías. Era la primera vez que sentía que la gente me respetaba por una cuestión intelectual. Entonces yo me agarré a eso como un clavo ardiendo y esa identidad era lo más importante en mi vida. Lo que Cristo te pide, te ofrece, te dice: oye, yo he venido y me he dejado hacer esto para que si tú quieres, lo pongas todo a los pies de la cruz, porque yo he hecho esto para que todas esas cosas que tú has hecho y que te has hecho a ti mismo están perdonadas. Está todo pagado. Ya está. Fin. Y con eso yo lavo lo que te está separando de mí. O sea, tú imagínate que el pecado, que es una palabra que está como súper manoseada, pero al final son esas cosas que son malas para ti y para los demás, son como bolas negras, como globos negros. Y tú tienes un montón de globos negros delante y Cristo está ahí. Pero para poder estar cerca de Él tienes que pinchar los globos para poder sentirle, para poder estar cerca. Él lo que te propone es: ponme los globos a los pies de la cruz, que yo te los pincho todos a cambio de nada. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Lo único que tienes que hacer es decir: lo siento, perdón. Y ya. Y Él pincha los globos y te permite esa frase de: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahí es donde empieza toda esa regeneración, toda esa restauración. Entonces, claro que Dios es amor. Pero es que el amor sin justicia no es amor. Yo no sería buena madre si cuando un hijo mío pega al otro, le dijera: ay, no pasa nada, cariño. Yo tampoco sería buena madre si les diera a mis hijos todos los que me piden. Hay que ser justa. Claro, hay que ser justo. Y hay que disciplinar. Y Dios, como nos ama, nos disciplina y es justo también.